Hay una verdad que muchos evitan confrontar. No todos los que creen estar preparados lo están realmente. Hay vidas que aparentan luz, pero en lo profundo carecen de lo esencial. Y llegará un momento, silencioso, inesperado, definitivo, en el que esa diferencia será revelada delante del Eterno. Vivimos en tiempos donde se habla mucho de fe, donde abundan las palabras espirituales, donde muchos dicen esperar al Señor. Pero la pregunta no es quién habla de Él, sino quién está verdaderamente preparado para su venida. Porque no todo el que espera está listo. No todo el que conoce obedece. Y no todo el que parece firme permanece. Muchos comienzan, pero no todos perseveran hasta el fin. Existe una enseñanza del Señor que no solo informa, sino que sacude. Una advertencia que no fue dada para entretener, sino para despertar. La parábola de las 10 vírgenes. En ella, el Señor revela una división invisible entre los que parecen estar listos y los que realmente lo están, entre los que tienen una fe viva y los que solo sostienen una apariencia sin sustancia espiritual real. ¿Qué representa el aceite que unas tenían y otras no? Porque todas tenían lámparas, pero no todas entraron. ¿Cómo es posible estar tan cerca y aún así quedarse fuera? ¿Qué condición del alma hace la diferencia entre entrar a la presencia del Altísimo o quedar excluido? Este mensaje no es solo una historia, es un espejo espiritual. Es una voz que atraviesa el tiempo y llega hasta hoy, confrontando el estado del corazón de cada creyente. Porque el Señor no mira la apariencia, Él escudriña lo profundo, pesa las intenciones y revela lo oculto. El Santo no habla en vano. Cada palabra pronunciada por el Señor lleva un peso eterno. Y esta enseñanza, en particular, nos enfrenta con una realidad que muchos no quieren escuchar. Habrá una puerta que se cerrará, y cuando eso ocurra, no habrá oportunidad de volver atrás. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la manera en que estás viviendo tu fe. Y quiero leerte en los comentarios. ¿Desde qué país estás viendo este mensaje? Prepárate para escuchar, no solo con tus oídos, sino con tu espíritu, porque lo que está en juego no es conocimiento, es eternidad, es destino, es tu relación con el Todopoderoso, es tu lugar delante del Señor y tu preparación para su venida eterna. Antes de entrar en esta enseñanza del Señor, es necesario establecer una base firme que permita comprender con claridad lo que está a punto de revelarse. Porque las palabras del Santo no fueron dichas en el vacío, sino dentro de un contexto real, conocido por quienes le escuchaban en aquel tiempo. En la cultura judía, las bodas no eran un evento breve, sino un proceso que se desarrollaba en varias etapas. El esposo, después de haber hecho un pacto, se retiraba por un tiempo para preparar el lugar donde viviría con su esposa. Nadie sabía exactamente cuándo regresaría, pero su venida era segura. Y cuando llegaba, lo hacía de manera inesperada, muchas veces en la noche. Mientras tanto, las vírgenes, jóvenes que acompañaban el cortejo, debían esperar con sus lámparas encendidas, listas para salir al encuentro del esposo y entrar con él a la celebración. No era una espera pasiva, era una espera vigilante, porque si el esposo llegaba y ellas no estaban preparadas, quedaban fuera, sin posibilidad de participar en la fiesta, sin acceso a la celebración preparada para ese momento específico. Las lámparas que llevaban necesitaban aceite para mantenerse encendidas. Sin aceite, la luz se apagaba. Y en medio de la oscuridad, una lámpara sin aceite no cumplía su propósito. Este detalle, que para ellos era cotidiano, contiene una profundidad espiritual que no puede ser ignorada. El Señor utiliza esta escena para hablar del reino de los cielos, no como una teoría, sino como una realidad espiritual que exige preparación. Las vírgenes representan a aquellos que dicen esperar al Señor. Las lámparas representan la vida visible,
la expresión externa de esa espera. Pero el aceite apunta a algo más profundo, una condición interna, una relación viva, una comunión real con el Altísimo. Esta no es simplemente una historia antigua, es una advertencia viva, porque así como en aquellos días el esposo tardaba, hoy muchos también perciben demora. Y en medio de esa espera, el corazón es probado, revelado y expuesto delante del Señor. Lo que está a punto de ser revelado no trata solo de quien espera, sino de quien está preparado cuando el momento llega. Con esta base, ahora sí podemos entrar en cada palabra pronunciada por el Señor, entendiendo que cada detalle tiene un peso eterno y una aplicación directa para nuestra vida hoy, delante del Señor, en este tiempo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Esta parábola revela desde el inicio una verdad solemne. El Señor está hablando del reino de los cielos, no del mundo incrédulo. Está hablando de personas que reconocen al esposo, que salen a recibirlo, que tienen una expectativa espiritual. Las 10 vírgenes representan a quienes profesan esperar al Señor. Todas tienen lámparas, es decir, todas tienen una vida visible, una expresión externa de fe. Como está escrito, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero esta parábola introduce una advertencia clara. No todo el que parece preparado lo está verdaderamente. Todas salen, todas esperan, todas tienen lámparas. Pero más adelante se revelará que no todas tenían lo esencial. El esposo en esta parábola es el Señor, el que viene, aquel de quien se ha dicho, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Su venida no es simbólica, es una realidad segura. Esta escena establece algo decisivo. Hay un grupo que espera, pero dentro de ese grupo hay una diferencia que aún no es visible. Y aquí está el punto clave. La parábola no comienza mostrando quién está mal, sino mostrando que todos parecen estar bien. Pero el Altísimo no mira como mira el hombre, porque está escrito: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Esta parábola va a revelar esa diferencia. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esta parábola ahora revela una división que no era visible al principio. Todas parecían iguales, pero el Señor muestra que, delante del Altísimo, hay una diferencia real y profunda. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. La prudencia, en esta parábola, no es inteligencia humana ni conocimiento externo. Es una condición espiritual. Es vivir con entendimiento delante del Señor. Como está escrito, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Las prudentes representan a quienes no solo esperan, sino que se preparan correctamente. No viven solo de apariencia, sino de una relación real con el Eterno. Las insensatas, en cambio, no son ignorantes en lo externo. Ellas también salieron, también tenían lámparas, también esperaban. Pero su problema no era lo visible, era lo interno. La Escritura dice el necio en su corazón, no hay Dios. No se refiere solo a quien lo niega con palabras, sino a quien vive sin tomar en serio la presencia del Señor. En esta parábola, la insensatez es vivir sin preparación verdadera, sin profundidad espiritual, sin considerar lo que realmente es necesario delante del Altísimo. Aquí está el punto central de este versículo. La diferencia entre prudente e insensato no se ve en lo externo, sino en lo que cada uno ha cultivado delante de Dios. Ambos grupos forman parte del mismo escenario. Ambos tienen una apariencia similar, pero el Señor ya ha establecido que no son iguales, y esta distinción no la hace el hombre, la hace el Santo. Esta parábola comienza a revelar que no todos los que están dentro del ámbito espiritual están en la misma condición delante del Señor. Las insensatas
tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aquí la parábola revela la causa real de la diferencia: el aceite. Ambos grupos tenían lámparas, pero no ambos tenían aceite suficiente. La lámpara representa lo visible, pero el aceite representa lo esencial delante del Señor. El aceite, en esta parábola, apunta a la vida espiritual real, la comunión con el Altísimo, la obra interna que no se ve pero sostiene todo. Las insensatas tomaron lámparas, pero no tomaron aceite consigo. Es decir, tenían apariencia, pero no provisión espiritual. Tenían forma, pero no sustancia. Como está escrito, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Las prudentes, en cambio, no solo tenían lámparas, sino que llevaron aceite en sus vasijas. Había previsión, preparación, conciencia de que la espera requería algo más que intención. Aquí está el punto clave de este versículo. La diferencia no está en comenzar, sino en estar preparados internamente. El aceite no se improvisa en el momento, se obtiene antes, se guarda, se cuida. Esta parábola deja claro que lo que sostiene la vida espiritual no es lo visible, sino lo que está delante del Señor en lo secreto. Porque está escrito: tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esta parte de la parábola revela una realidad que muchos no consideran. El esposo tarda. El Señor no oculta este detalle. La espera no es inmediata. Hay un tiempo donde aparentemente nada sucede. Y en ese tiempo, el corazón es probado. La tardanza no significa ausencia ni olvido, porque está escrito: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. El esposo vendrá, pero en el tiempo determinado por el Altísimo. Aquí ocurre algo clave. Todas cabecearon y se durmieron. No solo las insensatas, también las prudentes. Esto muestra que el sueño no es el problema principal en la parábola. El descanso, el paso del tiempo, incluso el desgaste en la espera, es una realidad común para todos. Pero este versículo deja una verdad clara. Lo que realmente importa no es el momento del sueño, sino la condición en la que cada uno se encuentra antes de que llegue el momento decisivo. La tardanza revela quién se preparó correctamente y quién no. Porque cuando todo parece prolongarse, lo superficial se debilita, pero lo verdadero permanece. Como está escrito: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta parábola enseña que el tiempo no cambia la condición espiritual, solo la expone. Y cuando el momento llegue, no habrá oportunidad de prepararse desde cero. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. La parábola alcanza aquí un momento decisivo: el anuncio de la venida. La medianoche representa el punto más oscuro, el momento menos esperado. Cuando todo parece en silencio, cuando la espera ha sido larga, entonces suena el clamor. No es un aviso progresivo, es repentino, es urgente. El esposo llega. Como está escrito: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No todos estarán preparados cuando ese momento irrumpa. El clamor no da tiempo para comenzar a prepararse. Solo despierta a cada uno a la realidad de su condición. Salid a recibirle. El mismo llamado inicial se repite, pero ahora en un contexto final. Ya no es expectativa, es cumplimiento. Aquí está el punto central de este versículo. Cuando el Señor venga, no será tiempo de preparación, será tiempo de manifestación. Lo que cada uno tiene quedará expuesto. Lo que cada uno es delante del Altísimo será evidente. La parábola muestra que el momento decisivo no avisa con anticipación suficiente para cambiar lo esencial. Llega y revela.
porque está escrito: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En esta parte de la parábola, el clamor ya ha despertado a todas. No queda ninguna dormida. Todas se levantan. Todas reaccionan. Todas intentan ponerse en orden. Pero este momento no revela preparación, revela realidad. El acto de arreglar las lámparas no es superficial. Es un intento urgente de poner en evidencia una luz que ahora debe alumbrar delante del esposo. Es el instante donde lo oculto comienza a manifestarse. Delante del Señor, ya no hay tiempo para aparentar. Ya no hay espacio para construir lo que no se formó en secreto. Como está escrito, cada uno mire cómo sobreedifica. Porque lo que no fue edificado con verdad, en ese momento no podrá sostenerse. Aquí está el peso espiritual de este versículo. Todas responden, pero no todas pueden sostener su respuesta. El levantarse es común, el intento es común, pero la condición interior no lo es. En esta parábola, el Señor muestra que llegará un momento donde cada alma querrá alinear su vida, encender su luz, afirmar su estado delante del Altísimo. Pero ya no será tiempo de formar, sino de mostrar. Porque lo que no fue cultivado en la intimidad con el Santo, no puede manifestarse en el momento de la revelación. Y así, en este instante silencioso pero decisivo, la parábola comienza a dejar ver una verdad que pesa. No todo el que se levanta está listo para encontrarse con el esposo. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. En esta parte de la parábola, la escena adquiere un peso real y urgente. En las bodas judías, las lámparas funcionaban con pequeñas reservas de aceite que cada persona debía llevar consigo. No era algo decorativo, era indispensable. Sin aceite, la luz simplemente no podía sostenerse en la noche. Y aquí ocurre algo decisivo. Las insensatas descubren, demasiado tarde, que lo que llevan no es suficiente. Nuestras lámparas se apagan. No es solo una frase, es una revelación dolorosa. La luz que parecía suficiente comienza a extinguirse justo cuando más la necesitan. En ese momento, miran a las prudentes y dicen: dadnos de vuestro aceite. Desde el contexto de la parábola, esto no era viable. Si el aceite se dividía, ambas lámparas corrían el riesgo de apagarse. Cada una debía haber llevado su propia provisión desde el inicio. Y aquí el Señor revela una verdad que penetra el alma. Hay una preparación espiritual que nadie puede prestar a otro. La comunión con el Altísimo no se transfiere. La vida delante del Señor no se improvisa en el último momento. Como está escrito: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Hay un tiempo para buscar, pero también hay un momento donde lo que se buscó o se ignoró queda expuesto. Ellas ahora desean lo que antes descuidaron, reconocen lo que no valoraron, intentan obtener lo que nunca cultivaron. Pero la parábola es clara. El reconocimiento tardío no reemplaza la preparación previa. Y en este instante, silencioso pero profundamente doloroso, queda expuesta una verdad eterna. Lo que no fue formado en lo secreto con el Santo no puede sostenerse cuando la eternidad llama. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. En el contexto de la parábola, esta respuesta señala algo decisivo. Todavía había una posibilidad, pero ya no dentro del momento correcto. Id y comprad indica que el aceite existía, que estuvo disponible, pero no en ese instante crítico, no en medio de la llegada del esposo. En aquellas costumbres, salir a comprar a esa hora era imprudente y tardío. El momento adecuado para prepararse ya había pasado.
Y aquí está el peso espiritual de este versículo. La oportunidad no es eterna. Hubo un tiempo donde podían prepararse con calma. Ahora solo queda correr, pero fuera del momento correcto. Como está escrito, mirad pues con diligencia cómo andéis, aprovechando bien el tiempo. La parábola no solo muestra falta de aceite, muestra una preparación fuera de tiempo. Quisieron hacer en urgencia lo que debía hacerse en obediencia. Quisieron resolver en un instante lo que requería una vida. Y ese es el punto que este versículo añade. No basta saber qué hacer, si no se hace cuando corresponde. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Aquí la parábola alcanza uno de sus momentos más solemnes. Mientras unas salen a buscar lo que no prepararon a tiempo, el esposo llega. No espera, no se detiene, no ajusta su venida al estado de las que no estaban listas. Él viene conforme a los propósitos eternos del Altísimo. Y entonces ocurre la separación definitiva. Las que estaban preparadas entraron. No dice las que intentaron, ni las que reaccionaron, ni las que desearon, sino las que estaban preparadas en lo profundo del alma. Ellas entran a las bodas, símbolo de comunión, de unión eterna, de vida delante del Señor. Pero inmediatamente, la parábola declara algo que pesa sobre la eternidad. Y se cerró la puerta. No es una pausa, no es una advertencia, es un cierre definitivo. En las costumbres de la época, una vez que la puerta de la celebración se cerraba, nadie más podía entrar. La oportunidad había terminado. Y espiritualmente, esto revela una verdad que confronta el alma. Hay decisiones que tienen consecuencias eternas y momentos que no se repiten. La puerta abierta representa gracia, oportunidad, acceso al Señor. Pero la puerta cerrada representa el fin de esa oportunidad. Como está escrito, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí ya no hay proceso, hay resultado. Y este versículo deja una marca profunda. La preparación no define solo un momento, define un destino eterno. Porque cuando la puerta se cierra, lo que cada alma cultivó delante del Señor queda sellado para la eternidad. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. La parábola entra en su momento más doloroso. Las que no estaban preparadas regresan. Ya no hay descuido en ellas. Ahora hay urgencia. Claman, Señor, Señor. Reconocen al esposo, desean entrar, anhelan acceso. Pero este clamor nace cuando la puerta ya está cerrada. En el contexto de la parábola, una vez cerrada la puerta de la boda, nadie podía abrirla desde fuera. No importaba la insistencia. El tiempo de entrar había terminado. Espiritualmente, esto revela una verdad que toca el alma. No todo clamor abre puertas, cuando el tiempo de gracia ha pasado. Como está escrito, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y entonces les declararé, nunca os conocí. No era falta de palabras, era falta de relación. No era ausencia de deseo, era ausencia de preparación. Ellas quieren entrar ahora, pero su búsqueda ya no ocurre en el tiempo de los propósitos eternos establecidos por el Altísimo. Y aquí la parábola deja una advertencia profunda. No basta reconocer al Señor en el último momento, si no se le conoció en vida. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esta respuesta no es emoción, es sentencia. El esposo no dice, llegaron tarde. Dice, no os conozco. El problema no fue solo la tardanza, fue la ausencia de una relación verdadera. Porque conocer, en el lenguaje espiritual, no es información, es comunión, es vida compartida delante del Señor. Como está escrito, el Señor conoce a los que son suyos. Y esta es la verdad final de la parábola.
Una vida sin comunión real con el Altísimo no puede sostenerse en el día decisivo. Aquí ya no hay oportunidad, no hay cambio, no hay regreso. Solo queda el eco de una puerta cerrada y una eternidad definida. Esta parábola no fue dada para informar, fue dada para despertar. El Señor no habló de 10 vírgenes para contar una historia, sino para revelar una realidad que atraviesa el tiempo y llega hasta hoy. Una advertencia que pesa sobre cada alma que dice esperarle. Todas tenían lámparas, todas salieron, todas esperaban, pero no todas estaban preparadas. Y esa es la verdad que confronta profundamente. No basta parecer, no basta comenzar, no basta estar cerca, si el alma no ha sido formada delante del Altísimo. La parábola muestra que hay cosas que no se pueden dejar para después. La comunión con el Señor, la vida en su presencia, la preparación interior. Eso no se construye en un momento de urgencia. Se cultiva en lo secreto, en lo constante, en lo verdadero. Porque llegará el día, y llegará, en que el esposo vendrá conforme a los propósitos eternos del Santo. Y en ese momento, no se preguntará quién quiso prepararse, sino quién estaba preparado. La puerta que hoy está abierta no lo estará para siempre. Y cuando se cierre, no será por falta de amor del Señor, sino porque el tiempo de gracia habrá cumplido su propósito. Por eso hoy, mientras hay oportunidad, mientras el alma puede responder, mientras la voz del Señor aún llama, vuélvete al Altísimo. Examina tu vida. No vivas de apariencia. No descanses en lo superficial. Busca al Señor en lo secreto. Permanece en Él. Vela. Porque esta parábola no habla de otros, habla de cada uno. Y al final, todo se resume en una sola pregunta que pesa sobre la eternidad. ¿Está tu alma verdaderamente preparada? Si este mensaje habló a tu vida, suscríbete al canal, dale like y compártelo. Puede ser la advertencia que alguien más necesita escuchar antes de que sea tarde.